antibióticos. Si ustedes tienen oportunidad de consultar los libros de referencia que les ha dado el coordinador, el licenciado Varela, háganlo. Pero también en las páginas en Google pueden encontrar libros. Hay trabajos también sobre el tema. Entonces, amplíen por favor este contenido. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer práctico por el momento, pero ustedes lo van a hacer ya en su ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen, no se van a perder y traten de completar la información. Vamos a ver los objetivos de la clase. Bueno, el objetivo general es interpretar el uso de los antibióticos y antimicrobianos. Ya vamos a diferenciar estos términos para las pruebas de sensibilidad, ¿verdad? Cómo es la adecuada aplicación, las limitantes y situaciones especiales, su control de calidad de reporte. Esto se refiere a la técnica que se realiza en el laboratorio, que es la que se hace en muchos laboratorios de Latinoamérica, aunque hay varios países que también tienen sus normas. Entonces, estos son lineamientos dados para que la prueba se haga tal como lo indica el procedimiento. Porque se están evaluando antibióticos para un tratamiento. Recordemos que los antibióticos se han utilizado por muchos años sin receta médica, ¿verdad? ¿Cuántas veces la persona no se automedica que con 2 amoxicilinas se quiere curar tal vez una faringitis? Entonces, debido al uso indebido, pues se han tenido que realizar pautas de trabajo para el uso conveniente de los mismos y evitar que aparezcan más resistencias de las bacterias frente a estos agentes químicos. Vamos a ver los objetivos específicos. Bueno, aquí vamos a desglosar, ¿verdad?, qué significan las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Vamos a hablar de diferentes pruebas que se utilizan. El método de difusión es el que más se emplea en nuestro medio. Vamos a describirlo con más profundidad. Vamos a ver qué características deben de tener las bacterias aisladas de una muestra clínica que van a ser ensayadas con este método. También la importancia de la selección adecuada y oportuna de los antibióticos, ¿verdad? No se puede tomar cualquier antibiótico para X infección, porque también hay tablas de antibióticos que están dirigidos, por ejemplo, para infecciones de vías respiratorias, para infecciones gastrointestinales, para infección de vías urinarias, casos de meningitis. Entonces, la selección adecuada de cada antibiótico para el agente causal de la infección en alguna localización anatómica. También vamos a hablar de las bacterias fastidiosas, que son aquellas que requieren ya otros métodos de crecimiento. Por ejemplo, necesitan una atmósfera diferente, que el medio de cultivo debe ser complementado, por ejemplo, con sangre. Entonces, estas son bacterias pues que ya tienen un tratamiento especial. Y vamos a hablar pues las características principales de la concentración inhibitoria mínima. Vamos a ver cómo se relaciona un método de difusión con un método de dilución en medio líquido. Vamos a ver cuál es el papel principal del laboratorio. Bueno, ustedes como futuros licenciados van a estar trabajando para brindarle la información al médico, para que él pueda dar un tratamiento efectivo. Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes? A partir de la muestra clínica, aislar e identificar el patógeno, comenzando por ahí, ¿verdad? Sí, en la identificación del patógeno estamos fallando, entonces todo el trabajo al final no va a resultar efectivo. Y acuérdense que está la vida de un paciente, ¿verdad? Entonces, de ahí que la selección del antimicrobiano adecuado pues sea la tarea que ustedes van a realizar a través del procedimiento de la susceptibilidad de la bacteria a estos agentes antimicrobianos.
Entonces, van a tener dos tareas: el aislamiento del agente infeccioso y la selección del antibiótico. Entonces, esta información el médico la va a recibir para poder tratar a su paciente con la recomendación adecuada de su tratamiento. Veamos en la siguiente. Tenemos, por ejemplo, los antibióticos y los quimioterapéuticos. ¿Qué son los antibióticos? Bueno, son sustancias obtenidas del metabolismo de bacterias o de hongos, digámoslo, de microorganismos, que van a inhibir el crecimiento de otros microorganismos. ¿Se acuerdan de la clase de agentes químicos? Entonces, por ejemplo, esa sustancia que aisló el señor Alejandro Fleming, que inhibía el crecimiento del Staphylococcus aureus, fue obtenida a partir de un hongo, en este caso Penicillium notatum. Ese es un antibiótico. Pero también hay bacterias, por ejemplo los Streptomyces y otras especies, hongos como los Cephalosporium también, que pueden proporcionar estos metabolitos que se han empleado en medicina como antibióticos. Pero también a través del tiempo, la síntesis química en el laboratorio, ¿verdad?, permitió la elaboración de más antibióticos, de tal manera que a la fecha hay una cantidad innumerable de estos componentes químicos. Y los quimioterapéuticos, que ya son sustancias químicas que no son indicadas para tratamientos infecciosos, sino que también pues se habla de, por ejemplo, tratamientos para el cáncer, tratamientos para otras enfermedades. Pero en sí todos son quimioterapéuticos. Los antibióticos también. Lo único que los antibióticos son obtenidos de procesos naturales del metabolismo de hongos, ¿verdad? Y los quimioterapéuticos ya son obtenidos en el laboratorio. Entonces hablamos de naturales y sintéticos. Es lo que les mencionaba, pues que los antibióticos son para combatir enfermedades infecciosas y los quimioterapéuticos hay variedades, pues por ejemplo tenemos los tratamientos para las neoplasias. Pero en sí todos son quimioterapéuticos. Y vamos a comenzar que en el siglo XX, bueno, a mediados, a principios, Alejandro Fleming pues descubrió de una manera accidental a la penicilina. Estaba trabajando él en su laboratorio con cultivos de Staphylococcus aureus, como lo vemos en la imagen de la derecha. Y vean, había crecido, bueno, accidentalmente dejó la placa de Petri no tan bien cubierta, va un poco destapada, y a los días había crecido esa colonia blanca grande. Ustedes la han visto, ¿verdad?, sobre los limones, ese crecimiento velloso, pues son hongos que están en el ambiente. Entonces, vean que alrededor donde está esa colonia blanca hay una zona clara. Y las demás estrías, pues el Staphylococcus aureus. Entonces, en las inmediaciones donde ha habido crecimiento del hongo, hay una zona clara en donde no creció el Staphylococcus aureus. Entonces, a esta sustancia le llamó penicilina. Entonces, a partir de ahí, pues se consideraba que la penicilina era una droga milagrosa, ¿verdad? Todas las infecciones se combatían con un tratamiento no tan intensivo. Entonces se empezó a aplicar desde 1939. Pero a raíz del uso inadecuado, ¿verdad?, porque para todo se buscaba la penicilina, hubo necesidad de hacer pruebas de sensibilidad, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? De que esta droga milagrosa se estaba consumiendo, pero que a raíz de todo esto empezaron a haber problemas. Entonces se vio la necesidad de hacer pruebas de sensibilidad de estas bacterias que estaban causando la infección con los antibióticos que se vinieron desarrollando a través del tiempo. Entonces vamos a ver que surgen pues estas técnicas para poder dar un tratamiento específico, que no sea un tratamiento, como dicen, de escopeta, ¿verdad?, sino que sea dirigido. También la streptomicina fue descubierta por Watson en 1943. Esta es obtenida de una bacteria filamentosa que se llama Streptomyces. Entonces también la gramicidina, tirosidina. Entonces se vino toda la era de descubrimiento de todas estas sustancias químicas, después la clortetraciclina. Entonces
había que manejarlos con un poco de cautela, ¿verdad? Entonces, a la fecha, hasta nuestros días, todavía se considera que el Streptococcus pyogenes es sensible a la penicilina. Todavía no se ha presentado resistencia. Y así se ha encontrado también en los estudios que como que las bacterias necesitan un antibiótico para crecer. ¿Por qué? Porque ellas también están diseñando todo esto. Las bacterias son seres vivos que también están compitiendo porque ellas quieren también vivir, quieren sobrevivir. Y vean que las bacterias no son nuevas. Desde mucho tiempo, incluso bacterias que existen en el suelo ya presentaban genes de resistencia, ¿verdad? Entonces, de ahí pues que el uso inadecuado lo que hace es que la bacteria que ya esté preparada con sus mecanismos genéticos o adquiridos del ambiente a través de un plásmido, por ejemplo, estén trabajando en esos mecanismos como para salir adelante y no dejarse vencer por el antibiótico. Por eso es que hay mucha resistencia actualmente y la OMS ha publicado que, por ejemplo, para la tuberculosis, para algunas septicemias, para neumonías, ya hay tratamientos que son difíciles, entonces el paciente muere, ¿verdad? Porque ya las bacterias ya se prepararon con todo su armamento para poder defenderse frente a estas sustancias químicas. Entonces, hablando de drogas maravillosas, ¿verdad? A raíz del uso frecuente, empezó a aparecer resistencia, ¿verdad? Aparecieron las cepas resistentes. Entonces, aquí tenemos una prueba de sensibilidad en donde toda la placa, ven ustedes, hay crecimiento y donde se han colocado estos disquitos que contienen antibióticos, ha habido una zona de inhibición del crecimiento que se manifiesta a través de una zona clara. Claro que este es un método que habrá que ver si estas zonas claras corresponden pues a lo que las tablas de las pruebas nos indican para poder recomendar ese antibiótico o no. Ahora, en el disquito en donde no hay crecimiento, donde no haya habido zona de inhibición, lógicamente la bacteria ha crecido, pues, ¿verdad? No afectó que el antibiótico estuviera ahí, que se difundiera al fondo o a los alrededores del disco y la bacteria creció. Entonces, es una bacteria resistente frente a ese antibiótico ensayado. Bueno. Ahora, todas estas reglas de las pruebas de susceptibilidad están normadas, dependiendo de la región. Por ejemplo, está el Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos en Estados Unidos, está el Comité Europeo para Pruebas de Susceptibilidad en Europa, está la Mesa Española de Normalización de la Sensibilidad y Resistencia a microbianos. Vean que es un problema mundial. Entonces, se reúnen ellos para determinar, ¿verdad?, las mejores pruebas para poder controlar el uso de estos componentes químicos. Y cada región pues tiene sus normas, ¿verdad? No es lo mismo como trabajan en España como trabajamos en El Salvador, ¿verdad? Y así, el grupo sueco de referencia, también los antimicrobianos, la Sociedad Francesa de Microbiología. Ahora, para todas estas determinaciones, dependiendo de la tecnología que se tenga, ¿verdad? Y métodos fenotípicos, como las técnicas de dilución y de difusión, ¿verdad? Ustedes van a trabajar con el método de difusión. Están los métodos bioquímicos y los métodos genéticos, ¿verdad? Los métodos bioquímicos involucran otras pruebas y los genéticos también, pues a trabajar con el genoma de la bacteria. Entonces, en nuestros países, pues se trabaja con el ensayo con discos de difusión, que es la técnica de Kirby-Bauer, que está estandarizada para muchos países de Latinoamérica. Ahora, los métodos bioquímicos también, pues son sencillos. Se trabaja con una prueba, con un disquito de nitrocefin, ¿verdad? La cefalosporina cromogénica. Y esto es una prueba rápida para detectar en cuestión de horas, pues, si la bacteria está produciendo beta-lactamasa, ¿verdad? Esta es una prueba bioquímica que nos está detectando si esa bacteria, por ejemplo, se le da tratamiento a un paciente, terminó su tratamiento. Si se verifica que el paciente siguió completa sus dosis en los días indicados, se puede tratar de una resistencia, ¿verdad?
Entonces, hay recaídas en los pacientes o los pacientes no se curan. Entonces, puede ser que la bacteria que esté causando esa infección produzca esas enzimas que lo que hacen es degradar a los antibióticos. Entonces, esta prueba de nitrocefin es sencilla de realizar, ¿verdad? Es una prueba bioquímica para determinar si la bacteria causante de la infección produce beta-lactamasa, y de una vez se le da el otro componente junto con el antibiótico. Muchas veces no se hacen estas pruebas, ¿verdad? Sino que el médico indica directamente, va el antibiótico con el inhibidor de la enzima beta-lactamasa por cualquier cosa. Acordémonos que estas pruebas de laboratorio no se hacen de rutina. Hay casos especiales, ¿verdad? Cuando el médico lo indica. Bueno, ahora la detección también de la proteína de unión, ¿verdad? PVP, significa proteínas de unión a la penicilina. Estas están en la bacteria y, por ejemplo, el Staphylococcus aureus las posee. Entonces, hay una prueba de aglutinación de látex para poder determinar si la bacteria produce estas enzimas, ¿verdad? Resistencia a la cloxacilina. Esta ya no sería enzima, sino que es una componente de la pared celular de la bacteria, ¿verdad? Si la bacteria tiene esta resistencia, se puede detectar con esta prueba de aglutinación de látex. Y la otra, que ya es más sofisticada, son los métodos genéticos, ¿verdad? Mediante técnicas de PCR para determinar la presencia de este gen que va a codificar en la bacteria la producción de esta proteína que une penicilina, la cual inactiva al antibiótico una vez que es administrado al paciente. Bueno, entonces los mecanismos de resistencia pueden ser de la bacteria, ¿verdad? Puede ser una resistencia intrínseca que ya se trae. Por ejemplo, si hablamos de los micoplasmas que no tienen una pared celular normal, digámoslo así, sino que tienen una pared celular defectuosa, ¿verdad? Ahí, lógicamente, los antibióticos que están dirigidos a inhibir la síntesis de péptidoglicán para la construcción de la pared celular no van a tener efecto, ¿verdad? La penicilina ahí no va a ser efectiva en los micoplasmas, ¿verdad? Y por otro lado, la resistencia adquirida, que es así, puede ser transmitida genéticamente o también por plásmidos, ¿verdad? Por elementos que contienen materiales genéticos que se adquieren del ambiente, que se transfieren de otras bacterias. ¿Verdad? A través del proceso de conjugación, que es la transferencia a través de un pili sexual de genes de resistencia, pero que los adquiere
y de esta manera los incorpora en su material genético y ya la bacteria está preparada pues para ser resistente a determinado antibiótico. Entonces aquí tenemos pues cómo se adquieren los plásmidos, ¿verdad? Esto ya ustedes lo vieron en su clase de genética, es nada más un recordatorio. Entonces vean que es un material genético extracromosomal, que lo adquieren del ambiente, a través del filisexual, también por transposones. Vean que el transposón, cómo se puede cambiar de un lugar. Entonces, la resistencia adquirida también se puede dar del coronavirus y todo. Entonces, modificación genética por mutación, adquisición de genes de resistencia, plásmidos, transposones, integrones. O sea que es una variedad de mecanismos de transmisión de estos genes de resistencia que le van a permitir a la bacteria tener un arsenal, ¿verdad?, para poder evadir la acción de los antibióticos. Además de otros mecanismos que vamos a ver más adelante, pues cómo es que la bacteria puede, incluso si el antibiótico entró, cómo lo puede expulsar a través de bombas de flujo, ¿verdad? Entonces las bacterias siempre están al día, ¿verdad? Cada antibiótico que se produce, la bacteria ve el mecanismo que tiene que realizar para poder evitar la acción de este antibiótico. Va a llegar un momento en que ya no va a haber antibióticos para las infecciones. Eso se plantea, ¿verdad? Que hay tanta resistencia y las bacterias se han hecho tan fuertes que al final ya no van a haber con qué combatir las bacterias. Ya no va a haber antibióticos disponibles. Y acordémonos que los antibióticos, a raíz de aquella propiedad en la que ellos van a actuar sobre el agente causal y no dañar a las células hospederas, eso se le llama toxicidad selectiva, pero al final los antibióticos dañan, ¿verdad? Entonces, trabaja el riñón, trabaja el hígado, producen gastritis, bueno, una cantidad de consecuencias, ¿verdad? Entonces, si lo utilizamos de manera racional, pues está dirigido a combatir la infección. Entonces, la expresión de los mecanismos de resistencia, pues, puede ser permanente, que ya lo tiene la bacteria, expresión constitutiva, ¿verdad? Si está el factor o no desencadenante, por ejemplo, puede estar en presencia de penicilina o no, pero ya tiene estos genes la bacteria. Hay otros genes que van a expresar hasta el momento que esté en contacto con el antibiótico. Mientras tanto, no los puede expresar, ¿verdad? Entonces, en las bacterias gram negativas, pues se consideran que las tienen de las dos formas, constitutivas y las tienen inducidas. Una vez que entra en contacto con el antibiótico, entonces se empieza a generar este mecanismo de resistencia. Como un estímulo, el antibiótico prácticamente le sirve de estímulo a la bacteria. Y acordémonos que la bacteria gram negativa tiene una pared celular bien complicada, ¿verdad? Más que la gram positiva. Por lo tanto, el ingreso del antibiótico también va a tener un poco de trabajo para llegar hasta el sitio de acción. Bueno, hay enzimas que son secretadas al ambiente extracelular también, el antibiótico, la bacteria la libera, ¿verdad? Por ejemplo, la beta-lactamasa estafilocóxica la libera al ambiente, al exterior, y vimos que en las gram negativas pues ya forman parte del material genético. Entonces vean que los antibióticos también van a inducir a mutaciones transitorias, ¿verdad? Entonces, todas estas mutaciones lo que van a hacer es seleccionar clones. Daríamos en una cantidad de bacterias, se da un tratamiento, más de alguna bacteria quedó por ahí que va a mutar. Con una bacteria, y ustedes ya vieron que es una clona, ¿va? Con una bacteria que quede resistente, ya va a tener una cantidad de bacterias más adelante, ¿verdad? Resistentes a partir de una clona. Con una clona que quede sin ser destruida por este antibiótico. Acordémonos que los antibióticos tienen dos efectos. Tienen un efecto bactericida y otro bacteriostático, ¿verdad? Entonces, no se puede dar una dosis elevada de antibiótico a la persona porque también estos pueden causar algún problema, ¿verdad? Los antibióticos con sus sustancias químicas delicadas.
Ahora, los mecanismos de resistencia de las bacterias, pues transporte el antibiótico hasta el sitio de acción, ¿verdad? Por el transporte activo. La modificación de la permeabilidad de la pared celular, ¿verdad? La bacteria lo que hace es eliminar el antibiótico, ¿verdad? Lo puede degradar, puede cambiar su conformación, ¿verdad? Esto le llamamos degradación enzimática. Por ejemplo, las penicilinas tienen un anillo en su estructura, entonces la penicilinasa lo que hace es degradar, abre ese anillo beta-lactámico, entonces el antibiótico pierde su potencia, pierde su efectividad. Por eso es bien, como les dijera, es delicado pues dar un antibiótico sin antes haber hecho un estudio previo, ¿verdad? De la susceptibilidad. Entonces, muchas veces la persona en la clínica se enoja porque no le dieron antibióticos, ¿verdad? Según la publicación de la OMS, dice no entregar antibióticos al paciente si él se los pide, ¿verdad? Porque alguien dijo, no, es que el paciente se enoja si no se le dan antibióticos, cuando sale con la bolsita de la consulta ya se siente realizado, ¿verdad? Entonces se le está causando un daño. Porque la persona cree que el antibiótico le va a resolver todos los problemas y al final no es así. Con respecto a la inactivación enzimática, bueno, la hidrólisis, ¿verdad? Producida con las beta-lactamasas y los antibióticos que contienen este anillo beta-lactámico en esa estructura. Ahora, las enzimas no solo también pueden hacer hidrólisis, ¿verdad? Rompimiento de estas estructuras químicas, sino que pueden hacer modificaciones no hidrolíticas. Por ejemplo, hay enzimas, ¿verdad?, que van a producir acetilaciones, adenilaciones o fosforilaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas enzimas? Introducen estos grupos químicos al antibiótico y al final los van a inactivar. Ya la estructura química es diferente y el antibiótico ya no es el antibiótico que al inicio era, ¿verdad? Entonces, de esta forma pierden su efectividad. Las modificaciones del sitio blanco. Ustedes saben que el sitio blanco o célula diana es el lugar donde el antibiótico va a ejercer su función. Entonces, puede ser que la bacteria modifique dentro de su estructura, por ejemplo, una proteína que era blanco para un antibiótico. Genéticamente la bacteria cambia esa proteína, entonces, ¿qué va a pasar? El antibiótico no va a encontrar su sitio de unión, su receptor, ¿verdad? Entonces, también pueden alterar las proteínas de unión a la penicilina. Esto significa PBP, proteína binding penicilina, proteína de unión a la penicilina. Entonces, el Streptococcus pneumoniae puede modificar en su pared celular estas proteínas para que el antibiótico no encuentre a dónde unirse, ¿verdad? Entonces, puede haber resistencia no solo a penicilina, sino que también a ceftriaxona. Entonces vean que las bacterias pues tienen sus mecanismos para poder quitarse de encima cualquier antibiótico. Pueden adquirir genes también, fíjense, los pueden adquirir, que codifiquen sustitutos para sus, por ejemplo, la proteína inicial, proteína blanco, ya estaba ahí en la bacteria. La pueden modificar como lo acabamos de ver, pero también pueden adquirir otros genes que lo que van a hacer es sustituir a la proteína blanco original, ¿verdad? Para evadir pues que sea reconocida por el antibiótico. Y esto es lo que ocurre en los estafilococos que son resistentes a la meticilina, ¿verdad? Con esta proteína que une penicilina, ¿verdad? Han cambiado ese sitio blanco que era el original, cambiaron por otra proteína, ¿verdad? También lo mismo ocurre con las cepas resistentes a trimethoprim a través de esta enzima, la hidrofolato reductasa alternativa. Entonces, hay cepas hospitalarias, ¿verdad?, que producen enfermedades nosocomiales que son muy resistentes a los antibióticos. La alteración en la permeabilidad, por ejemplo, la alteración en las membranas bacterianas, la entrada de los antibióticos a través de ese transporte activo, ¿verdad?, está alterado. Y una vez que el antibiótico ha ingresado a la célula bacteriana, también hay bombas de flujo que lo que hacen es inmediatamente expulsar el antibiótico, ¿verdad? Lo dejaron entrar, pero inmediatamente lo expulsan y así pues la bacteria pues supera la acción de esta sustancia química.
Bueno, aquí tenemos, digamos, una síntesis de algunos mecanismos que yo he mencionado. La degradación enzimática, ¿verdad? Son enzimas que van a modificar los antibióticos. Y aquí en la parte B, alteración de los receptores de las proteínas de unión. Fíjense que a la izquierda el receptor en celestito está de una forma, ¿verdad? Pero ese gen codifica la producción de otra proteína y la tiene aquí en forma de piquito. El antibiótico reconocía el sitio de unión cuadradito, pero ya está así en esta otra forma, ya no lo reconoce, ¿verdad? Y aquí también la alteración de la permeabilidad, ¿verdad? Cómo es que puede entrar el antibiótico y después sale. Y el D, sortear inhibiciones. Por ejemplo, estas cepas ausótrofas puede requerir, por ejemplo, de ácido fólico cuando está en el ambiente, lo requieren, ¿verdad? Entonces, ellas se adaptan, ¿verdad? No importa que el ácido fólico no esté presente en el tejido, ¿verdad? Pueden vivir sin él. Estas cepas ausótrofas quiere decir que pueden vivir con ácido fólico en el ambiente, pero si están en el tejido y no hay ácido fólico, no lo necesitan. Entonces se pueden, como les dije, adaptar, por eso dice sortear inhibiciones. No importa, ya no está el ácido fólico, yo voy a crecer, ¿verdad? Y como el antibiótico, el trimetoprim, ¿verdad? Inhibe la síntesis de ácido fólico. Entonces no le importa a la bacteria y la bacteria va a crecer, ¿verdad? Por ejemplo, los enterococos, ¿verdad? Que los enterococos, dice la OMS, que representa un problema de resistencia en muchas infecciones a nivel mundial. Bueno, aquí tenemos nuevamente la síntesis, ¿verdad? La bomba de flujo, que es la salida, la expulsión del antibiótico, la presencia de plásmidos, ¿verdad? Las enzimas que alteran el antibiótico lo degradan o introducen otros grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, y los genes de resistencia de los antibióticos que ya los tiene o pueden ser adquiridos también a través de plásmidos. Entonces, en síntesis, pues los mecanismos de esa bacteria unicelular, ¿verdad? Contra todas estas sustancias químicas es bien amplio. De ahí que se tengan que realizar pruebas de susceptibilidad, porque no todas las infecciones, por ejemplo, hay infecciones respiratorias que el médico las trata como enfermedades virales, ¿verdad? Entonces, pues la persona con una media ronquera que sienta ya quiere una amoxicilina o una ampicilina, ¿verdad? Eso es lo que nuestra población ha practicado por muchos años. Deme 2 amoxicilinas y se van a la farmacia, o ya no, ¿verdad? De que la Dirección de Medicamentos prohibió y que solo con receta médica se tienen que dar los antibióticos si es un médico particular el que los prescribe, bueno, se ha reducido un poco, pero siempre pues hay gente que bajo de agua está vendiendo estas cosas. Bueno, entonces aquí tenemos los mecanismos de acción de los antibióticos. Hemos visto los mecanismos de resistencia de las bacterias frente a los antibióticos, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿A qué nivel va a actuar un antibiótico dependiendo de la naturaleza de esta sustancia química? Bueno, hay unos que inhiben la síntesis de proteínas, ¿verdad? Actúan a nivel de ribosomas, como las tetraciclinas, por ejemplo. Otros actúan sobre el material genético, sobre el RNA, sobre el DNA. Otros inhiben la síntesis de la pared celular, ¿verdad? Otros actúan sobre la síntesis del ácido fólico, por ejemplo, el trimetoprim. Entonces, de cada estructura bacteriana hay un lugar de acción del antibiótico, ¿verdad? Por eso que hay una variedad de estos componentes químicos que son orientados, ¿verdad?, a determinado microorganismo que causa la infección, ¿verdad? Entonces, es bien amplio, ¿verdad? Todo este mecanismo, ¿verdad? En particular, pues, ¿en qué sitio de la bacteria va a actuar un antibiótico? ¿En qué sitio, verdad? También conocer, por ejemplo, la barrera hematoencefálica. Ahí no se puede dar cualquier antibiótico. Tiene que darse uno que penetre la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Hay antibióticos que están dirigidos a trabajar
únicamente en el sitio de la infección. Por ejemplo, para una cistitis, el ácido nalidíxico, porque se localiza a nivel de vejiga. Bueno, ahora, ¿cuál es el papel del laboratorio? Bueno, orientación y el tratamiento antimicrobiano. Eso es lo que ustedes van a realizar, ¿verdad? Entonces, además del aislamiento, les mencionaba al principio. Entonces, las pruebas que se han utilizado para hacer todos estos ensayos ha sido la prueba de dilución, ¿verdad? La prueba de dilución puede ser dilución en medio sólido o puede ser en medio líquido. Y con estas técnicas de dilución se va a cuantificar la SIN. ¿Qué es la SIN? Es la concentración inhibitoria mínima. Quiere decir la mínima concentración de antibiótico que va a inhibir el crecimiento. Entonces, estas pruebas de referencia son cuantitativas, ¿verdad? Cuantitativas. Ahora, el método de ensayo de discos con discos de difusión es una prueba cualitativa, ¿verdad? En que nada más vamos a ver el diámetro de la zona de inhibición y se va a indicar el antibiótico que ejerza esta inhibición. También se van a reportar a la que es resistente la bacteria, ¿verdad? Para que el médico conozca el antibiótico que nos va a recomendar, ¿verdad? Pero este es un método cualitativo nada más. Ahora, un requisito para hacer estas pruebas de susceptibilidad, como habíamos mencionado al principio, es conocer al microorganismo. Y esto depende de un buen aislamiento, desde la toma de la muestra, la llevada, el transporte de la muestra, todo eso tiene que ver con el aislamiento exitoso, ¿verdad? Si no hay identificación de género y de especie, no va a haber un buen resultado en las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, ¿verdad? Porque se va a estar trabajando con una bacteria que no es la que está causando la infección, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, un buen aislamiento y conocer al agente causal. Por ahí se comienza. Se trabaja con cultivo puro, ¿verdad? Con cultivo puro de bacterias de crecimiento rápido, que no sean fastidiosas, ¿verdad? Vamos a ver el desarrollo de la técnica. Este es un método estandarizado. Quiere decir que todos los laboratorios le tienen que ceñir al procedimiento. Que no hay medio de Müller-Hinton, voy a ocupar este, no. Tiene que seguir el procedimiento. ¿Por qué? Porque usted va a darle ese reporte al médico y el médico va a confiar en que los resultados que se están reportando son los que va a utilizar para tratar a su paciente. Y que el antibiótico que el licenciado en laboratorio clínico ha recomendado es el que va a utilizar el paciente para mejorar su situación, ¿verdad? Ya se le va a ir la infección, va a combatir a la bacteria, ¿verdad? Entonces es un gran compromiso. Bueno, ahora, a medida que la resistencia a los antibióticos va apareciendo, porque acordémonos, hablamos de la droga milagrosa, entonces a partir de ahí, pues, las infecciones se combatían con rapidez, pero el uso inadecuado, frecuente y que por cualquier cosa un antibiótico fue apareciendo resistencia. Entonces, el antibiótico lo que le está dando a una bacteria es armas para que planifique más esos métodos de resistencia. Fue a partir de 1976 que la Organización Mundial de la Salud se reunió con personas colaboradoras y diseñaron un método, ¿verdad? Entonces, se sintetizan que son de estos dos colaboradores, Kirby y Bauer, ¿verdad? Así se llama el método. Método con discos de difusión de Kirby y Bauer. El principio del método consiste, ¿verdad?, en colocar discos de antibiótico que ya vienen preparados comercialmente sobre una placa inoculada con la bacteria en estudio. Se incuba y después se ven los resultados de la inhibición del crecimiento. Se miden esos diámetros y hay una tabla para consultar si corresponde ese diámetro de inhibición del crecimiento a una bacteria susceptible o si la bacteria tiene un nivel intermedio o si no hay zona de inhibición, pues es resistente. Ahí no hay diámetro de inhibición que medir. Entonces, esta es una prueba estandarizada y reproducible in vitro. Quiere decir que cada vez que se haga, tiene que dar los mismos resultados.
porque también habrá que realizarle control de calidad de todo el método, comenzando el medio de cultivo, de la sustancia química para estandarizar el inóculo, de la incubación, de todo, ¿verdad? Entonces, no puede dar un resultado hoy en un laboratorio y otro mañana en otro, porque ya son técnicas que ya están diseñadas como una receta de cocina, ¿verdad? Bueno, ahora, para América, pues tenemos el Comité Nacional de Estándares para Laboratorio Clínico, ¿verdad? Con sede en Estados Unidos, y hay una técnica muy completa, ¿verdad? Que es el método de Kirby-Bauer. Entonces, si se siguen todos los pasos, ¿verdad? Los cuidados que se deben de tener, comenzando por mencionar por un buen aislamiento, un cultivo puro. A partir de ahí se trabaja. Entonces, ¿qué se evalúa con las pruebas de sensibilidad? Predicen la eficacia del tratamiento. Fíjense que dice predice, porque una cosa es hacer la prueba in vitro y otra cosa es dárselo al paciente, ¿verdad? Entonces, puede ser que in vitro esté resultando bien y a la hora que se la dé al paciente ya no se produjo la eficacia, ¿verdad? Entonces, predicen la eficacia del tratamiento. No dice concluye y que no, predicen, ¿verdad? Entonces, para llevar un buen control del tratamiento es una ayuda para el médico. Y entonces, ¿qué pasa con el paciente? Puede tener dos situaciones, la cura o el fracaso, ¿verdad? Entonces, también depende del paciente, ¿verdad? Hasta de su estado inmunológico para una buena respuesta. Ahora, ¿en qué casos se indican las pruebas de sensibilidad? Bueno, para seleccionar el antibiótico más adecuado y que sea eficaz. También se van a estar evitando las alergias. Imagínense que una persona sea alérgica a la penicilina y se hace la prueba de susceptibilidad. Entonces, el microbiólogo tiene alternativas de sugerencia para que el doctor pueda dar otro antibiótico que no le produzca alergia. Es lo primero que le preguntan al paciente, ¿va? ¿Y usted es alérgico a algún medicamento? Porque ahí están las personas alérgicas a la penicilina, un shock anafiláctico. También estas pruebas se hacen para información epidemiológica, ¿verdad? En algunos países rastrean cuáles son las cepas que han aparecido nuevas, que son resistentes, ¿verdad? Y esto pues hace posible pues un control de las infecciones. Y también modificar pautas de tratamiento usuales, ¿verdad? Que la persona no se automedique, ¿verdad? Que siga un régimen indicado por el médico, ¿verdad? Entonces los gobiernos tienen que verificar también que estos antibióticos no se vendan a cualquier persona, solo con receta médica, ¿verdad? Entonces, también el médico puede dar un tratamiento empírico y lo logra, pues la persona se cura. Pero a veces la persona puede tener una recaída, ¿verdad? Entonces, es mejor hacer un antibiograma a personas que padecen, por ejemplo, de infecciones de vías urinarias con frecuencia. Entonces, se le da su tratamiento, después del tratamiento se hace una prueba otra vez, ¿verdad? Si es un urocultivo, y así sucesivamente, ¿verdad? En personas que son con situaciones especiales. Bueno, ahora el método cualitativo que les mencioné es el que vamos a estudiar ahora, ensayos con discos de difusión, ¿verdad? Solo se ve si es susceptible o es resistente o cae en un nivel intermedio. Ahora, los métodos cuantitativos determinan la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. Hay diferentes métodos, ¿verdad?, para determinar estas pruebas de susceptibilidad. Tenemos el ensayo del test, macrodilución en caldo, microdilución, dilución en agar, ¿verdad? Hay pruebas automatizadas también, pero la que vamos a explicar ahora con detalle es la del Kirby-Bauer, método con ensayo de discos de difusión. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, método de dilución en caldo, lo tenemos a la izquierda, vean que es en medio líquido, y a la derecha tenemos también método de dilución en agar. Aquí lo que varía es el aspecto físico del medio de cultivo, ¿verdad? Uno que contiene agar
que están en las placas, y uno que no contiene agar. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Se colocan, el antibiótico se diluye en concentraciones seriadas con la bacteria en estudio, y en el caso de los medio líquidos, se siembran las placas, ¿verdad? No, perdón. Se incuban los tubos. Se diluye el antibiótico y se le agrega la bacteria y se incuba. Entonces ahí es donde empieza el resultado de crecimiento. Hasta el tubo anterior podemos decir que es la concentración inhibitoria mínima, ¿verdad? La mínima concentración estaría en el tubo 1, 2, 3, en el tubo 5 estaría la 5, concentración inhibitoria mínima, la mínima concentración de antibiótico que inhibió el crecimiento. Ahora, en los tubos donde hay crecimiento ya no podemos decir, vamos a probar si hay crecimiento o no, si es evidente, va a que hay turbidez. Entonces, para determinar la concentración bactericida mínima, para comprobar si el antibiótico mató realmente, destruyó a la bacteria, entonces se siembran las placas y ahí se ve, ¿verdad? Entonces, en donde ha habido crecimiento, todavía no es la concentración bactericida mínima, sino que es en la placa donde no hay crecimiento. Ahí se toma la concentración bactericida mínima. Igual, acaba el método de dilución en agar. Tenemos las diluciones. Entonces, sería en la placa del número 4, ¿verdad? La concentración inhibitoria mínima, en este caso, ¿verdad? Aquí se incorpora en el agar la bacteria en estudio y el antibiótico. Se llama dilución porque está diluido todo y se pone la plaquita y se endurece el medio. Entonces ahí se ven los resultados. Entonces la concentración inhibitoria mínima está en la plaquita 4. Bueno, son métodos de dilución los dos, ¿verdad? Los dos son métodos de dilución. Ahora, los métodos de dilución, que ya les mencioné, se puede realizar en agar o en medio líquido. También hay otra técnica utilizando microcantidades, ¿verdad? En plaquitas, y esto se hace, este método de dilución, en pequeños pocitos, ven las plaquitas de poliestireno, ¿verdad? Pueden tener 96 pocillos, en volúmenes muy pequeñitos, mire, pequeñas alícuotas de 50 a 200 microlitros. Entonces ahí se tira el ensayo para varios antibióticos en una forma rápida, ¿verdad? Estos son métodos semiautomatizados y son más rápidos, ¿verdad? El resultado de la lectura es más rápido, en menos tiempo. Bueno, entonces les mencionaba la concentración inhibitoria mínima, es la mínima concentración, próxima concentración inhibitoria mínima, mínima concentración del antibiótico, del antimicrobiano, capaz de inhibir el desarrollo. Por ejemplo, inhibitoria, inhibe. Les mencioné que los antibióticos tienen dos funciones, la de inhibir y la de destruir, ¿verdad? Inhibitoria y bactericida. Por otro lado, la concentración bactericida mínima es la menor concentración de antimicrobiano que destruye, que mata. ¿Cómo comprueba usted que en ese tubo la concentración destruyó? Siembre la placa. Si no hay crecimiento, ese es el tubito que reporta con la concentración bactericida mínima. No sé si tienen preguntas los jóvenes. ¿No hay preguntas, niños? Bueno, continuamos. El test es una prueba sería como combinada. Fíjense que es de dilución y de difusión. Y es cuantitativa. Porque fíjense que en esta tirita vienen impregnadas un solo antibiótico, ¿va? A diferentes concentraciones. Se inocula la plaquita con la bacteria en estudio, puede ser un Streptococcus pneumoniae, un Piógenes, un Haemophilus influenza, un germen anaerobio, ¿verdad? Que son, vean ustedes, son microorganismos con requerimientos especiales que no son ensayados con la técnica de Kirby-Bauer. Entonces, en la prueba de test, esta tira puede ser utilizada en estas bacterias. Entonces, se inocula la placa con el microorganismo en estudio y se coloca encima la tirita. Se incuba y vamos a ver los resultados. Los resultados se leen a través de una zona de inhibición que se mide, ¿verdad? Y eso tiene que concordar con el nivel
de la concentración hasta donde llegó esa zona de inhibición. Entonces, vean ustedes, es un método sencillo para obtener la zinc. Este es cuantitativo, concentración inhibitoria mínima. Entonces combina, como les decía, el ensayo de difusión, porque la tirita se coloca, el antibiótico difunde a partir de la tira. La tira tiene impregnada un solo antibiótico en diferente concentración, ¿verdad? Entonces, difunde el antibiótico. ¿Y por qué se llama dilución? Porque en el agar está contenido ¿quién? La bacteria, ¿verdad? Entonces contiene esta tirita concentraciones de antibióticos que van de 0.016 microgramos hasta 256 gramos por mililitro. Entonces usted perfectamente puede hacer la lectura visual y reportar su concentración dependiendo de la marquita donde está el antibiótico. Entonces aquí se pueden ensayar esos microorganismos fastidiosos que no se pueden ensayar con la técnica de Kirby-Bauer. Entonces los resultados, aquí los tenemos, ¿verdad? Se incuba la placa, ¿verdad? Por el tiempo de incubación, 16 a 24 horas, y luego se hace la lectura. Porque hay que esperar, ¿verdad? Que la bacteria crezca. La bacteria no va a crecer en un tiempo corto, ¿verdad? Entonces, toda esta zona elíptica es inhibición del crecimiento. Entonces, la zinc se lee directamente, ¿verdad? Pero es una técnica cuantitativa. Entonces vamos a ver un resultado en una placa. Aquí se puede, en una placa, vean cuántas tiras se han puesto, ¿verdad? Entonces toda esta zona de inhibición, esta zona elíptica, es la zona de inhibición del crecimiento. Entonces el zinc corresponde en el punto en donde el área de inhibición del crecimiento intersecciona con la tira, abajo, ¿verdad? Aquí en la parte. Entonces ahí se va a leer a través de la tirita a qué concentración está ese puntito, ¿verdad? De la intersección. Yo creo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde está más amplio. No está. Vale. Ahora veamos los ensayos con discos de difusión, que es la técnica que ustedes van a desarrollar en su laboratorio. Entonces, a raíz de la carga de trabajo que se tenía, ¿verdad? Con todas estas pruebas de susceptibilidad que empezaron a aplicar en la década de 1940, se ideó un método, ¿verdad? En la que se trabajaba solo la presencia del halo de inhibición, que es esta zona clara alrededor de este disquito blanco, que es el antibiótico. Entonces, en 1940 solo se trabajó así, ¿va? ¿Hay halo o no hay halo? ¿Verdad? Entonces, así se trabajó. Por ejemplo, en los disquitos en donde no hay zona de inhibición, bueno, decían, bueno, ahí la bacteria lógicamente es resistente, así se ve, ¿verdad? Pero en las que había halo, por ejemplo, ven ustedes unas zonas de inhibición más amplias que otras, unas más pequeñitas. Entonces, así se trabajó. Bueno, se decía, aquí donde hay crecimiento, bueno, es resistente la bacteria. Pero en esta, ¿cómo? Decir, porque la zona de inhibición no puede decir si hay inhibición, pero actualmente lo que se hace es medir el diámetro. Pero en 1940 solo se trabajó versus presencia de halo o no halo, ¿verdad? Entonces, todas las investigaciones que se tienen actualmente pues han venido así, ¿va? Ensayo y error. Entonces, veamos que el principio del método de Kirby-Bauer es esto, ¿va? La colocación de los discos de antibióticos en una placa inoculada con la bacteria en estudio, que dijimos que tiene que ser cultivo puro. Se incuba y luego el antibiótico va a difundir en forma radial hacia alrededor y hacia el fondo. Y lo que hace que la difusión del antibiótico inhiba el crecimiento, ¿verdad? Este se llama método de difusión con discos. Entonces se miden los diámetros y se consulta en tablas. No, ya no se hace como en 1940. ¿Hay halo? Sí, no hay halo, no. Entonces, no, se tienen que medir los diámetros, ¿verdad? Para poder, porque hay bacterias que dan una zona de inhibición y vayan hacia la tabla. Es intermedia o puede ser resistente, ¿verdad? Dependiendo. Bueno, entonces, este método de Kirby-Bauer se dice que es fácil de realizar, pero hay que tener mucho cuidado. Es reproducible, que es decir que van a estar los resultados con la bacteria
que tienen que estar dando en las mismas condiciones, ¿verdad? Hay una tabla para probar cepas de cultivo ATCC, ¿verdad? Y tiene que estar siempre dentro de esos límites. Es de bajo costo, hay flexibilidad, hay una tabla de antibióticos que se pueden utilizar y la interpretación es fácil, ¿verdad? Siempre que se sigan los lineamientos del procedimiento. Entonces, para verificar que se está trabajando bien, que el medio de cultivo, que el almacenamiento de los discos, hay un control de calidad para cada una de las cosas. O limitaciones, el tipo de bacterias. Tienen que ser bacterias de crecimiento rápido. Por ejemplo, para estafilococos, para enterobacterias, ¿verdad? No anaerobias, ¿verdad? Tienen que ser aerobias y que sean facultativas, que no sean fastidiosas, porque para hemófilos influenza, estreptococos pneumonia, biógenes, sí, se puede ocupar la técnica, pero modificada, ¿verdad? Entonces, los resultados, como ustedes ven, son cualitativos. ¿Qué es lo que se hace? Se observan las zonas de inicial de crecimiento, se miden los diámetros y se consulta con tablas. No se va a reportar ninguna concentración inhibitoria mínima, ni bactericidad mínima, por supuesto. Entonces, estamos viendo que las bacterias que se ensayan con este procedimiento van a ser los géneros estafilococos, los enterococos, enterobacterias, las pseudomonas, los acinetobacterios, ¿verdad? Para anaerobias estrictas hay otros métodos. Para Mycobacterium tuberculosis hay otros métodos, ¿verdad? Entonces, aquí se ciñe el método para estos géneros nada más. Bueno. ¿En qué consiste el método? Tenemos una placa de medio de Müller-Hinton, ¿verdad? En la que se trabaja con el cultivo puro, se hace una suspensión que se estandariza, ¿verdad? Su densidad bacteriana tiene que tener cierta turbidez para poder inocular y luego se distribuye completamente en el medio de cultivo. Se colocan los disquitos, se incuban de 16 a 24 horas, de 18 a 24 horas, y luego se establece el resultado, que es la observación de los diámetros de la zona de inhibición, los cuales se miden y se consultan con las tablas recomendadas por estos comités, ¿verdad? Entonces, ahí se determina si la bacteria es susceptible, quiere decir que se va a inhibir con el antibiótico. Si es resistente, pues lógicamente ese antibiótico no va a ser recomendado, pero el médico tiene que saberlo. Y si es de nivel intermedio, pues se prefiere mejor dar un antibiótico al que la bacteria sea susceptible, porque el nivel intermedio está entre los dos, ¿verdad? Está entre susceptible y está entre resistente. Y para que sea susceptible habría que aumentar la dosis de fármaco, entonces eso puede traer problemas al paciente. Bueno, entonces empecemos con el medio de cultivo. Es el agar Müller-Hinton. Aquí le falta la diéresis o crema a la Müller-Hinton. ¿Qué es lo que contiene este medio? Pues este es un medio que no va a interferir con el crecimiento. Vean, tiene infusión de carne deshidratada, ¿verdad? Tiene, o sea, que son proteínas, ¿va? Digerido ácido de caseína y almidón de maíz. El almidón de maíz va a absorber las sustancias tóxicas. Y vean ustedes producidas por el metabolismo de la bacteria. Y vean que el medio tiene que ser transparente, ¿verdad? Es un medio que soporta el crecimiento de estas bacterias, no interfiere con los antibióticos. Y pues ese es el medio que se utiliza, agar Müller-Hinton. Ustedes saben que los medios tienen que estar, no van a estar resecos en el frasco de medio de cultivo, ¿verdad? Entonces, se tienen que almacenar en condiciones adecuadas, los medios deshidratados, ¿verdad? Igual que los alimentos, un alimento que tiene que estar bien tapadito, si usted lo deja que le entre aire, se pega, ¿va? Se hidrata. Entonces, igual los medios de cultivo tienen que estar, pues, en condiciones de almacenamiento adecuadas. Igual los medios ya preparados, ¿verdad? Cuando se guardan en refrigeración. Bueno, el medio de cultivo es este para la técnica y vamos a seguir con las otras. Bueno, el almacenamiento de los medios preparados. Una vez que el medio se preparó, se colocó en las placas, de preferencia se utiliza el mismo día. Usted lo puede refrigerar en bolsas plásticas limpias, ¿verdad? Cerradito en su bolsa plástica para evitar que se reseque.
porque el medio de cultivo debe tener cierta humedad en la superficie para permitir la difusión de los discos, ¿verdad? Y evitar la evaporación, pues protegiéndolo en bolsa plástica, en refrigeración, no más, algunos recomiendan que no más de una semana, ¿verdad? Entonces, cada vez que se compra un nuevo material, un nuevo frasco de medio de cultivo deshidratado, hay que probarlo, hay que saber tirar otra vez el ensayo con las cepas de colección, porque se está probando el medio de cultivo. Vamos a ver que para la preparación de las placas, el medio debe tener algún grosor, ¿verdad? Cierto grosor, la altura del medio, ¿verdad? Si usted vierte el medio de cultivo en la placa y lo deja muy grueso, va a alterar los resultados. Y si lo deja muy delgadito, también altera los resultados. Entonces tiene que tener aproximadamente de altura 4 milímetros de grosor el medio de cultivo en la plaquita. Si usted deja muy grueso el medio de cultivo, las zonas de división se reducen, porque el antibiótico va a tener más dificultad para difundir, entonces los halos de inhibición van a ser más pequeños. Y si deja el medio de cultivo muy delgado, va a suceder lo contrario, el antibiótico va a difundir más rápidamente, entonces los halos de inhibición se van a ver bien extendidos. Y como usted tiene que medir el diámetro de la zona de inhibición, esto va a producir un error a la hora del reporte, ¿verdad? Tiene que verificar que la altura esté en lo correcto. El pH del medio se toma con potenciómetro, ¿verdad? Tiene que estar entre 7.2 a 7.4, ¿verdad? Entonces, si el pH no se corrige, vean qué pasa cuando se trabaja con este tipo de antibióticos, con aminoglucósidos, macrólidos, quinolonas. Entonces van a mostrar menor actividad y esto afecta al final la zona de inhibición del crecimiento. Y también un pH más alto afecta, ¿verdad? La difusión de estos antibióticos. Entonces, vean que la necesidad de corregir el pH adecuadamente. No es con papel pH, es con potenciómetro. Ahora, los componentes del medio pueden, el exceso de humedad, esto del exceso de timina o timidina, esto usted lo va a probar hasta el momento, ¿verdad? Que lo esté haciendo ya con su procedimiento. Entonces, si el medio ya viene de fábrica con un exceso de timina o timidina, va a producir una falsa resistencia de las sulfonamidas micrometoprim, ¿verdad? Entonces, pero eso ya viene de fábrica. Ahora, la concentración de cationes divalentes como el calcio y el magnesio puede interferir también. Si esto ya lo trae el medio, puede interferir, sobre todo cuando se ensaya con bacterias como Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué pasa? El calcio y el magnesio van a estabilizar el lipopolisacárido de esta bacteria gram negativa, ¿verdad? Y entonces al estabilizar el lipopolisacárido, entonces esto también interfiere con la penetración del antibiótico a la bacteria. Esto puede alterar los resultados, por ejemplo, cuando se ensayan aminoglucósidos y tetraciclinas. Entonces hay cosas que usted las puede controlar, como el pH, la altura del medio, el almacenamiento, ¿verdad? Entonces, pero esto pues puede representar un problema si el medio ya trae concentración en exceso de cationes divalentes, como el calcio y el magnesio. Veamos la preparación del inóculo. Tiene que ser un cultivo puro. Veamos la gráfica de la derecha. Tiene que estar en el crecimiento exponencial, ¿verdad? Tenemos la fase de rezago, el crecimiento exponencial es acá, la estacionaria y la de muerte. Tiene que estar en crecimiento exponencial la bacteria. No van a ser cultivos viejos de días, ¿verdad? Tiene que ser un cultivo puro en fase exponencial. Y el método modificado dice que puede trabajar con una colonia y hacer una suspensión en solución salina, ¿verdad? O puede tomar las colonias directamente de la placa que esté en cultivo puro. El cultivo puro es que todas las colonias van a ser iguales, la misma característica, el mismo tamaño, y va a preparar usted su estándar, ¿verdad? Va a preparar, perdón, su suspensión y compararlo con un estándar que no es más que una mezcla de sustancias químicas que dan una solución lechosa. Esa opalescencia de esas sustancias químicas que se han mezclado, ese precipitado blanco de sulfato de bario, le va a servir a usted para hacer su bacteria, su concentración bacteriana.
No sé si me doy a entender. Usted hace su suspensión de bacterias, va a tener una solución lechosita de bacterias, ¿verdad? Y va a tener usted un patrón que se ha formado por la reacción de dos sustancias químicas y nos van a dar un precipitado lechoso. Entonces, esa turbidez del precipitado lechoso, el estándar de McFarland, le va a servir para comparar la densidad bacteriana que usted va a sembrar en su agar Müller-Hinton. Bueno, vamos a ver cómo vamos a preparar el estándar. Bueno, aquí tenemos el estándar de McFarland. Bueno, el estándar de McFarland se puede preparar del 1 al 10, pero el estándar que se ocupa para esta prueba es el estándar 0.5 de McFarland. Entonces ustedes ven en los tubitos del centro, se ve una solución opalescente, ¿verdad? Hay diferentes escalas de opacidad, de turbidez. Entonces esta turbidez es la que usted va a comparar con su suspensión de bacterias. No es que va a poner así al cálculo su suspensión bacteriana, porque entonces va a tener más bacterias que antibióticos, y aunque el antibiótico sea efectivo, no va a lograr controlar la carga bacteriana. ¿Me doy a entender? No se puede poner más bacterias que antibiótico, porque entonces vamos a tener resultados erróneos. Tampoco se puede poner más antibiótico y menos bacterias, porque va a ocurrir igual. Entonces aquí todos estos ensayos se han hecho, años de trabajo de estas personas colaboradoras con Kirby Bauer, para lograr estandarizar que esa concentración que va en el disco de antibióticos sea equiparada con la cantidad de bacterias que se está poniendo. Porque si no, los resultados salen equivocados, alterados. Puede haber una falsa resistencia, puede haber una falsa susceptibilidad si no están equiparadas esas concentraciones. Veamos. Sí, aquí está. Aquí está el estándar 5 de McFarland. Vale. Entonces tenemos que el estándar de McFarland, esta solución lechosita que está en estas tres imágenes, se ha preparado mezclando dos sustancias químicas, el cloruro de bario y el ácido sulfúrico. Al poner en contacto estas dos soluciones, se forma una solución lechosa de sulfato de bario. Entonces, esta turbidez es la que se ocupa para comparar la turbidez del inóculo que nosotros vamos a poner en el medio de cultivo. Entonces, esta turbidez del sulfato de bario corresponde que usted esté poniendo 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. 10 a la 8, va 10 con todos los ceros a la derecha. Entonces, usted está poniendo en su inóculo esa densidad bacteriana que corresponde a 10 a la 8 bacterias, cuando la compara con el estándar 0.5 de McFarland. Ahora, esta densidad de la bacteria usted también la puede hacer con un espectrofotómetro, ¿verdad? Midiendo la absorbancia a 625 nanómetros. O la puede hacer visual utilizando el estándar de McFarland, ¿verdad? También la puede hacer de manera visual con unas tarjetitas que tienen unas líneas atrás en el fondo, es la que está en el centro. Entonces usted compara su inóculo. Si las líneas a través del tubito, donde tiene su densidad bacteriana, se ven, entonces usted va a comparar a cuál corresponde, ¿verdad? Puede hacerse con tarjetitas, puede hacerse con espectrofotómetro, ¿verdad? O puede hacerse visual comparando con el estándar de McFarland. Concluyendo, la densidad del inóculo se puede comparar de tres formas: con un espectrofotómetro, con el estándar 0.5 de McFarland visual, ¿verdad? Y con la tarjetita que tiene líneas negras en el fondo, ¿verdad? Son tres formas. En el laboratorio, pues, lo hemos hecho siempre en la práctica en la facultad con el estándar 0.5 de McFarland. El cual se agita porque el precipitado se va al fondo, se agita, se tiene que guardar bien cerradito, ¿verdad? Que no pierda humedad, porque si no también el estándar se va a ir concentrando mucho. Luego que hemos estandarizado el inóculo, ¿verdad? O sea, la bacteria, la cantidad de bacterias que vamos, aquí está, mire, aquí están las tarjetitas de las cuales les hablaba. Mire, el estándar 0.5 de McFarland está a la izquierda.
Y vean ustedes, la tarjetita trae líneas negras, se tiene que ver así. Así se tiene que ver, ¿verdad? Entonces, una vez que se ha ajustado el inóculo, o sea, la cantidad de bacterias que vamos a colocar sobre el medio de cultivo, entonces se procede a distribuirlo en la superficie. Entonces, los medios de cultivo no tienen que estar resecos ni muy húmedos, ¿verdad? Entonces, con hisopo se empieza a distribuir desde el centro hacia los lados, hacia los 4 cuadrantes, de tal manera de cubrir completamente toda la placa. No es hacer estrías, es a cubrir completamente como un tejido, ¿verdad? A que quede bien cubiertito, como cuando ustedes distribuyen hacia la derecha y después de arriba hacia abajo, que quede bien cubiertito todo el medio de cultivo. Y por último, rotan el hisopo por los bordes para concluir ahí, ¿verdad? Que quede bien la bacteria bien distribuida en el medio de cultivo. Muy bien, así. Luego vamos a colocar, ahí está, mira, a la izquierda estamos pasando el hisopo a los alrededores, en los bordes, para que quede bien cubierta la placa. Luego que hemos distribuido el inóculo, vamos a dejar secar un ratito cerca del mechero, ¿verdad? Y vamos a colocar los discos de antibióticos. Los discos de antibióticos si están en la refrigeradora, se tienen que dejar a que tomen la temperatura de trabajo en ese momento. No se van a poner helados porque se puede interferir en la difusión del disco, del antibiótico, ¿verdad? Y se sacan con las pincitas. Pues hay aparatitos que se colocan directamente sobre el medio de cultivo que ya dispensan los antibióticos de una manera mecánica, o se pueden hacer manual con una pinza. Bueno, antes de hablar de la colocación de los discos, la inoculación directa de la muestra se puede hacer en 2 casos, ¿verdad? No se va a esperar a que se aísle la bacteria en cultivo puro. Esto depende de la muestra, ¿verdad? Si es muestra de líquidos normalmente estériles, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo, un hemocultivo que dio positivo, ¿verdad? Un pus de lesión o absceso cerrado, ahí se considera que hay un solo tipo de bacteria y que no hay otro contaminante, ¿verdad? Entonces, directamente no se va a estar aislando la bacteria, sino que directamente se pone la muestra en el medio de cultivo y se le colocan los discos, ¿verdad? No se va a esperar que se aísle, porque son situaciones muy difíciles, ¿verdad? Para un paciente con meningitis o por una presencia de bacterias en sangre, ¿verdad? Un absceso. Entonces, no se van a esperar 2 o 3 días que se aísle la bacteria, sino que se pone directamente la muestra, siempre y cuando en el frote se haya visto un solo tipo de bacteria, ¿verdad? Se distribuye el inóculo, como lo hemos hecho con el aislado de la bacteria en cultivo puro, y en este caso, pues igual se colocan los discos y se incuban. Bueno, ahora para colocar los discos, el almacenamiento tiene que ser en refrigeración, no congelación. Congelación se puede hacer cuando se van a ocupar para tiempo posterior muy lejano, pero se están utilizando con frecuencia en refrigeración, temperaturas de 4 a 8 grados centígrados, porque los que van a congelar, miren, a menos 20 grados centígrados, si no se van a utilizar así con mucho, muy seguido. Entonces, para evitar que se condense la humedad, ¿verdad? Saben que se les pone un secante, un silicagel, el mismo silicagel que traen los zapatos, las cajas de zapatos, alguna ropa, algunos alimentos, para evitar que la humedad los descomponga. Esas bolsitas con silicagel, ¿verdad? Se ponen en un frasquito y se le pone la bolsita de silicagel en refrigeración, ¿verdad? En condiciones anhidras. Anhidras quiere decir que se le pone el silicagel. Y antes de utilizarlo, pues, se tienen que dejar la temperatura del cuarto de trabajo, ¿verdad? Si están congelados, se recomienda que de 1 a 2 horas se tengan afuera antes de colocarlo. Y si son en refrigeración, pues hay que esperar unos minutos para que tome la temperatura ambiente de ese momento cuando se está trabajando en el laboratorio.
Luego los discos se pueden colocar de manera manual o con pinza. Aquí se están colocando con pinza, ¿verdad? Pinza flameada y fría, se colocan los disquitos. Se puede hacer antes un trazo por la parte posterior de la plaquita, se puede marcar, porque los discos tienen que quedar separados, ¿verdad? Tanto de los bordes de la placa como entre disco y disco, para que cuando se formen los halos de inhibición no se traslapen y dificulte su medida. Entonces se colocan los discos, luego se presionan con la misma pincita para evitar que se vayan a caer, porque la placa se va a guardar con la tapadera hacia abajo, invertida, ¿verdad? Para evitar que forme agua de condensación. Una vez que se han colocado los discos, se procede a incubar. Bueno, aquí se puede hacer también, aquí tenemos los frasquitos con los viales, con los disquitos, vean, traen su sigla del antibiótico y trae la concentración, ¿verdad? Estos son los vialecitos que se guardan en refrigeración con el secante, con el sílica gel, o se pueden colocar directamente en un dispensador y solo se aprieta este botoncito que está en el centro y caen todos de una vez en la plaquita. Miren, ya está calibrada la distancia, ¿verdad? De este dispensador. Ya está calibrado. Entonces solo le pones y se empuja el émbolo y caen los disquitos ahí en su puesto. Luego se incuba la placa y se espera el tiempo. Aquí tenemos otro dispensador, ¿verdad? Que es igual. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre después? Que se colocan los discos. Inmediatamente, pues, el disco absorbe la humedad del medio de cultivo y del inóculo y la bacteria empieza su fase lag. Entonces, la bacteria, ¿qué es lo que hace? Empieza a organizar todas sus enzimas y todo, a adaptarse a ese nuevo medio y a prepararse para entrar en la fase de crecimiento exponencial. Recordemos que la fase lag es la fase de adaptación de una bacteria, ¿verdad? Entonces, una vez que colocan los discos, la bacteria entra en su fase lag, fase de rezago. Luego, ¿qué esperamos? Que el crecimiento se realice, pues, bueno, la incubación, invertida las placas, va 35 a 37, de 16 a 18 horas, 35 a 37 grados centígrados, ¿verdad? Hay que esperar de 16 a 18 horas. Si es para discos de oxacilina o vancomicina, hay que cumplir 24 horas, ¿verdad? En la atmósfera es aerobia, no se coloca atmósfera de CO2, ¿verdad? Porque el CO2 en este caso puede generar bicarbonato de sodio, una atmósfera de bicarbonato de sodio que va a deteriorar los discos y puede también alterar el crecimiento. Por eso es que no se recomienda poner CO2. Bueno, una vez que se ha retirado la placa, se observan, tienen que estar bien definidos los diámetros. En el centro tenemos los diámetros bien definidos, ¿verdad? Solo se coloca un disquito acá. Tienen que ser uniformes los diámetros, no medir diámetros que estén unos más extendidos que el mismo diámetro. Puede haber en la misma zona de inhibición, puede haber una zona que esté como más distendida que no, los diámetros tienen que ser uniformes. Y vean cómo se procede a leer el diámetro. Ahí tenemos una reglita de milimetrada, sin destapar la placa por la parte de atrás, ¿verdad? Sobre la base, se pueden medir los diámetros, ¿verdad? En milímetros, ¿verdad? De todas las zonas de inhibición. Y eso se va anotando. ¿Por qué? Porque se tiene que consultar con una tablita de referencia, ¿verdad? Hay medidas para cada antibiótico en milímetros. Si cae en la categoría de susceptible, si es intermedio o si es resistente. ¿Verdad? Entonces, antes les mencioné que se trabajaba presencia de halo o no, ¿verdad? O no, se tienen que medir, porque puede ser que haya halo, pero que esa zona en milímetros todavía no corresponde a una bacteria susceptible, puede estar en un nivel intermedio. Entonces es mejor recomendar que el médico dé un tratamiento cuando la bacteria sea susceptible a ese antibiótico que dar uno intermedio, porque tiene que aumentar las dosis, ¿verdad? Bueno. Entonces los diámetros se pueden medir con regla milimetrada o hay plantillas en donde se coloca estas plantillas sobre las zonas de inhibición y ya nos da la medida,
o con algo más, quizás más detallado, que es el pie de rey o vernier, ¿verdad? Esto mide también los diámetros de la zona de inhibición. Pie de rey o vernier o regla milimetrada, o las plantillas, ¿verdad? Bueno, esto se va anotando, para cada antibiótico se va anotando la medida en milímetros, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo están midiendo? Entonces, es diámetro, ¿verdad? Es diámetro. Luego esto se tiene que consultar para poder interpretar los resultados. Por ejemplo, en la placa que tenemos acá solo se mediría, bueno, aquí hay 2 diámetros de inhibición, ¿verdad? Pero vean este chiquitito, bien ínfimo, ¿verdad? Entonces se mide el más grande. Habría que medir también el chiquitito, pero ya se sabe que no tiene gran efecto. Entonces las categorías de estos resultados de este método van a ser 3. Si la bacteria es susceptible, si la bacteria es de intermedia, o sea, ahí puede ser que en el intermedio es susceptible y es resistente a la vez, ¿verdad? Que está indecisa. Y si es resistente, bueno. Ahora, dependiendo, ¿verdad? Puede ser que en el nivel intermedio el médico pueda valorar si el microorganismo está causando, por ejemplo, una cistitis, puede aumentar la dosis. ¿Por qué? Porque el antibiótico en ese caso va a permanecer localizado en la vejiga, ¿verdad? Puede aumentar la dosis, pero eso depende, ¿verdad? Entonces, por eso hay que reportar, ¿verdad? Los antibióticos a los cuales la bacteria es susceptible, lógicamente, a lo que es de nivel intermedio y a lo que es resistente. Porque el médico va a valorar, bueno, aumento la dosis en esta zona en el que la bacteria es intermedia, porque considero que este antibiótico es efectivo, aumento la dosis y no hay problema porque está localizada la infección, por ejemplo, a nivel de vejiga. Bueno, y si es resistente, quiere decir que el microorganismo no va a responder el tratamiento, pero el médico tiene que saberlo. O sea que se reportan todos los antibióticos que se han ensayado en el método. Ahora, ¿qué ocurre con estos diámetros? Hay que irlos a consultar a una tabla de valores, ¿verdad? De referencia y establecer, pues, las categorías. Ahorita solo se han leído los diámetros, se tiene la medida en milímetros y vamos a consultar las categorías. Bueno, antes de llegar a eso, hay tablas, ¿verdad? En las que ya indican los medicamentos de elección, el grupo 1 de elección. Y están los alternativos, los suplementarios, ¿verdad? Entonces, están para los géneros y también la localización anatómica en donde esta bacteria está produciendo la infección. Entonces, esto se tiene que ver bien, escoger, ¿verdad? Los antibióticos que se van a ensayar para cada bacteria y para cada sitio anatómico. Bueno, ahora, hay errores muy graves, errores graves y errores menores, ¿verdad? Por ejemplo, errores graves serían reportar una bacteria como susceptible, reportarla como resistente, ¿va? ¿Sí o no? Y los errores menores, ¿cuáles serían? Ahí hay que ver, ¿verdad? ¿Qué tan dañino puede ser para el paciente tomar un antibiótico que no le va a hacer ningún efecto? ¿Verdad? Pero que usted lo reportó que la bacteria era susceptible, ¿va? Ese sería un error grave, ¿va? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa después de las 18 horas de incubación? Perdón, después de las 18 horas de lectura. Por eso es que la técnica dice incubar de 16 a 18 horas. Pero si usted lo lee a las 24 horas, hay casos, ¿va? Como mencionaba en los antibióticos anteriores, oxacilina, que se pueden leer a las 24 horas, porque ese ya está establecido, está estandarizado. Pero si usted hace las lecturas después de las 18 horas, dice, las voy a leer a las 24 horas o a las 48 horas, entonces, ¿qué va a pasar? El agar se va a ir secando, porque acordémonos que estamos a temperatura de 37 grados centígrados, ¿verdad? La bacteria puede ir creciendo más de lo establecido, ¿verdad? El efecto inhibidor de los antibióticos se va reduciendo porque también el calor de la incubadora afecta el antibiótico, ¿verdad?
Entonces, si usted lo lee, pues ahí van a haber errores a la hora de interpretar los resultados. Usted puede leerlos antes de las 18 horas, los puede leer para tener un dato sugestivo de lo que va obteniendo, ¿verdad? Entonces ya usted va como viendo el resultado que va a tener, pero claro, tiene que confirmarlo cuando se cumplan las 18 horas, pero no lo puede leer más allá de las 18 horas. Bueno, veamos los resultados atípicos. Digamos que trabaja con un Proteus. Bueno, esta es una placa de agar sangre con un Proteus. Ustedes saben que los Proteus tienen flagelos y en un medio enriquecido como el agar sangre, el Proteus va a producir este crecimiento típico que lo llaman swarming o fenómeno del oleaje, ¿verdad? Ahora, el Proteus, si usted lo siembra en McConkey o en un agar selectivo, ahí va a formar colonias, ¿va? Como tiene inhibidores, pero en este caso, como es medio enriquecido, crece formando un velo en la superficie, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Los resultados atípicos que pueden haber, ¿verdad? Puede haber un velo de crecimiento en la zona de inhibición. En este caso no tenemos velo, tenemos colonia, ya lo voy a explicar. Pero digamos que sobre la zona de inhibición tuviéramos un velo, se mira la zona clara, pero encima se mira como una nata. Entonces, se dice que se puede leer el diámetro de la zona de inhibición, no importa. Ahora, en este caso hay colonias en el halo de inhibición. Se puede deber a que el cultivo no estaba puro o que son cepas mutantes. Hemos hablado de cepas mutantes para que pueden quedar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? En este caso, se tendría que trabajar con las colonias que han crecido en el halo de inhibición, ¿verdad? Volverlas a identificar y hacer el antibiograma, a ver si se trata de la misma bacteria que se puso ahí. Pueden ser mutantes, ¿no? Puede ser una contaminación porque no se trabajó con un cultivo puro. Bueno, veamos qué ocurre cuando usted no coloca bien los discos, porque se tiene que hacer una plantilla. Hay zonas de inhibición que pueden ser bien amplias y de traslapan, pero digamos que usted colocó bien los discos con su plantilla, los puso en la posición en la que no se vayan a traslapar los halos, pero en este caso aquí ha habido traslape, ¿verdad? Aquí vemos dos situaciones en la diapositiva en la derecha, en la imagen de la derecha. Hay colonias en la zona de inhibición y hay un traslape. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a leer en la zona de inhibición donde no hay colonias, va a medir en donde no hay traslape. Va a medir la zona en donde no haya interferencia con la zona de inhibición del disco vecino, ¿verdad? No va a buscar las zonas usted en donde le pueda producir dificultad. Busque las zonas en donde usted pueda medir. Esa es la clave. En las zonas donde se puede medir, ahí usted va a hacer sus mediciones, ¿verdad? Bueno. Ahora, cuando no se distribuye bien el inóculo, o porque no se ha hecho un buen ajuste con el estándar, ¿verdad? El estándar de la densidad, entonces vemos que se ven colonias, ¿verdad? Se ven colonias. No se hizo un buen ajuste y no se distribuyó bien el inóculo. ¿Ve? Hay un crecimiento irregular. Entonces, ¿qué pasa? Con las zonas de inhibición, además de que los discos no están bien colocados, vean cómo los han colocado, están mal distribuidos, ¿verdad? No solo el inóculo está mal distribuido, mal ajustado, sino que también los discos están mal colocados, ¿verdad? Porque nos han dejado los márgenes. Entonces esto puede resultar pues en dificultad para leer los resultados. Bueno, ahora el control de calidad va a depender de muchas variables, ¿verdad? Del medio de cultivo, el método también, ¿verdad? No solo son los insumos, lo que se tiene, los materiales, sino que la técnica que realiza quién, el operador, la persona, ¿verdad? Entonces, las cepas testigos se tienen que tener, ¿verdad? Las cepas ATCC, American Tile Culture Collection, son cepas de colección. Las cepas salvajes son las que se aíslan de las muestras clínicas. Estas son cepas de colección ya probadas, purificadas.
se han probado de que no van a mutar, de que no van a cambiar, de que no van a alterar los resultados, ¿verdad? Siempre van a estar iguales, se van a mantener. Entonces, se trabaja con estas cepas para hacer el control de calidad del método, ¿verdad? No solo con el aislamiento de la bacteria, se tienen que probar con estas cepas ATCC. Y hacer el procedimiento y ir a leer los diámetros que resultan de trabajar con estas cepas ATCC. Ese es control de calidad del método, de todo, ¿verdad? Porque está probando usted los discos, el medio de cultivo, la incubación, todo, el ajuste del inóculo. Entonces, estas cepas no dan chance a mutar y a que den resultados diferentes cada vez. Pero también es importante, pues, la forma de trabajar del operador, de la persona que está en el laboratorio. Bueno, ahora el almacenamiento de las cepas, ¿verdad? Si son de uso frecuente, es refrigeración, ¿verdad? Se tienen que dejar en agar tripticasa soya. Se pueden congelar, si no son de uso frecuente, a menos 20 o menos 60 grados centígrados, pueden estar liofilizadas, ¿verdad? Liofilizadas, que se les ha quitado el agua y después se ha hecho un proceso. Y cuando se quiere reconstruir, solo se les pone su medio de cultivo, ¿verdad? Entonces, estas cepas que se están ocupando en el laboratorio, estas cepas ATCC, se tienen que resembrar cada 2 semanas, ¿verdad? Para tener bacterias siempre listas para el control de calidad y probar el método. Bueno, ahora, la exactitud y precisión del método. Bueno, ahí está la técnica. Si nos ceñimos al procedimiento, vamos a tener estos resultados, ¿verdad? Exactitud y precisión, porque es un método sencillo, pero sí de mucho cuidado, ¿verdad? La calidad de los parámetros, ¿verdad? Cómo almacenamos los discos, cómo preparamos el medio, cómo incubamos, cuánto tiempo le damos a la lectura, cómo distribuimos el inóculo, ¿verdad? El desempeño de las personas que lo realizan, eso es bien importante, ¿verdad? Porque pueden los medios estar bien, se estandarizó bien el agar y todo, se le tomó el pH, todo, y entonces a la hora del desempeño no hizo bien la técnica, ¿verdad? Entonces se tiene que controlar una vez a la semana, por lo menos. Y hay lugares en que se sugiere que a diario, ¿verdad? Ahora, para el reporte, ustedes han visto que los discos se colocan y se tiene que reportar todo el resultado de los disquitos que usted colocó, tanto a los discos al cual la bacteria fue susceptible, como a los que a la bacteria fue resistente. Usted no se lo va a reportar si fue susceptible a tal y tal y qué tal, y el médico desconoce a cuál es resistente en ese momento. Porque yo les mencionaba, ¿verdad? Que in vitro es una cosa e in vivo es otra. Puede ser que in vitro no le dio un resultado de susceptibilidad a un antibiótico, pero cuando el médico le recomienda al paciente, sí, ahí se resultó ser efectivo. ¿Por qué? Hablábamos de que el medicamento se concentró en un sitio, por ejemplo, una cistitis se concentró en la vejiga y ahí dio efecto. Pero cuando se probó in vitro no dio, ¿verdad? Entonces, por eso es que les mencionaba de que predicen los resultados. Dice, predice. Esta técnica predice los resultados. No es que dice que con esta técnica ya estuvo y todo estuvo bien. No, predice, ¿verdad? Va a ser quizás la más efectiva de las aproximaciones a un buen tratamiento, ¿verdad? Vale. Ahora veamos, aquí tenemos el diámetro de inhibición de las cepas testigo. Cuando se trabajan con cepas ATCC, para control de calidad del método, aquí están todos los antibióticos que se van a ensayar, la potencia del disco que ya está marcadita en cada disquito, y las cepas patrón que se utilizan. Estafilococcus aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa. Tenemos las numeraciones de las cepas patrón, ¿verdad? Que dijimos que son ATCC, que no tienen oportunidad de mutar. Son cepas purificadas que ya se han ensayado y no va a variar el método si se utilizan como control de calidad, ¿verdad? Entonces aquí se hace el antibiograma, se ponen estas cepas patrón y se ven los diámetros que tienen que caer dentro de estos límites, ¿verdad? Entonces, para ejercer control de calidad del método y de todo, ¿verdad? Los insumos, todos los materiales, la técnica y todo.
porque esto va a estar garantizando que cuando se trabaje con una muestra clínica de un paciente, el procedimiento sea confiable. Las fuentes de error, bueno, ahí viene todo, ¿verdad? Todo. De la preparación inadecuada, de los medios. Si usted se equivocó a empezar en hacer el medio cultivo, bueno, ahí comenzó, ¿verdad? El uso de medios vencidos, no solo deshidratados, sino que medios ya que tienen varios días de estar en refrigeración, ¿verdad? Ya están resecos. Entonces, ¿cómo se almacenan los discos? Los dejó, se le olvidó refrigerarlos y los dejó cerca del calor, y entonces todo eso influye, ¿verdad? El inóculo le puso demasiado microorganismo o lo dejó muy escaso, o el estándar de McFarland no estaba bien preparado, no se almacenó bien el estándar de McFarland, no lo agitó cuando estaba preparando el inóculo. El estándar de McFarland se agita porque se sedimenta. Entonces, si usted no lo agitó, pues lo vio transparente, ¿verdad? El tiempo y la temperatura de incubación, y a la hora de medir los diámetros, usted leyó mal los diámetros, ¿verdad? Se le fueron 5 milímetros de más y entonces, bueno, lo reportó como susceptible, bueno, tanto factor de error que uno puede cometer, ¿verdad? Entonces, si nos ceñimos al procedimiento y trabajamos ordenadamente, pues no va a haber problemas. Bueno, vamos a ver el método de dilución en caldo. Ya esta es otra técnica, otro método. Ya no es Kirby-Bauer, ¿verdad? Es una técnica cuantitativa, ¿verdad? Va a dar el resultado del antibiótico ensayado en microgramos por mililitro, ¿verdad? Entonces, en diluciones del antibiótico de ensayar, aquí ya no se ocupa agar Müller-Hinton, sino que caldo, que la única diferencia es el agar, ¿verdad? Aquí no tiene agar este medio de cultivo. Tiene los mismos componentes que les di con el Müller-Hinton. Y la lectura de resultados se hace a través de la turbidez de los medios de cultivo, del caldo. Bueno, entonces, este sirvió de referencia, ¿verdad? Para hacer el ensayo de disco de difusión. Entonces, regresando, ¿verdad? Ya mencioné lo que es la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. Lo vamos a repetir. La concentración inhibitoria mínima es la mínima concentración capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, aquí tenemos cuántos tubos: 2, 4, 6, 8, 10 tubitos. ¿Hasta qué tubo sería la concentración inhibitoria mínima, niños? ¿Hasta qué tubito? Hasta en los 5 restantes hay turbidez, hay crecimiento. Ahí es lógico que creció. ¿Cuál sería la concentración inhibitoria mínima? La mínima concentración que nos inhibió. Vamos a ver. ¿Hasta qué tubo, jovencitos? El 6 de Vamos a ver, izquierda a jóvenes. derecha. Roger. Ruth y Vania. Tania. ¿Hasta qué tubito? No hemos comprendido esta parte, niños, pregunten, sin pena. Mínima concentración que inhibió el crecimiento bacteriano. ¿Hasta qué tubo sería? Ajá. Hasta el tubo 5. Ahí ya no hay crecimiento, ¿verdad? Hasta el tubo 5. ¿Cómo haríamos para comprobar la concentración bactericida mínima? Sembramos los tubitos, ¿verdad? En donde no hay crecimiento. Entonces, la concentración bactericida mínima es la mínima concentración capaz de destruir o de matar al microorganismo. ¿Quedó claro? Va. Pasemos. Aquí lo tenemos mejor, vean. Hasta el tubo 5, aquí hay crecimiento, vean, hay turbidez. Aquí está del otro lado, ¿va? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, hasta el tubo 6, aquí está invertido, aquí estamos de derecha a izquierda. Hasta el tubo 6, aquí está más concentrado el antibiótico. Acuérdense que va de manera decreciente. Por ejemplo, aquí pusimos 10, aquí pusimos 5, aquí pusimos 2.5, 1.26, así sucesivamente. De tal manera que a la izquierda el antibiótico quedó muy diluido. Ahí creció la bacteria, ¿verdad? Entonces,
la concentración inhibitoria mínima estaría en el tubo 1, 2, 3, 4, en el tubo 6. Ahí se reporta y se ve qué concentración tiene. ¿Quedó claro? Vale. Vamos a ver aquí también, ¿verdad? Aquí está mejor porque está de izquierda a derecha, ¿va? Concentración inhibitoria mínima en el tubo 5. Ya de aquí para allá hay crecimiento, hay turbidez. Cuando hay turbidez hay crecimiento. ¿Quedó claro? Entonces aquí está la concentración inhibitoria mínima. Mínima concentración que inhibió. ¿Cómo podemos comprobar la concentración que destruyó? Sembremos todos estos caldos en donde no hay turbidez. Ahí se va a encontrar. Vaya. Entonces este es un método cuantitativo. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene el método de dilución con el ensayo de discodifusión de Kirby-Bauer, ¿verdad? En la medida de los diámetros es inversamente proporcional con la SIN. ¿Qué quiere decir que es inverso? Cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Ya? Entonces, lo vamos a comprender quizás mejor en la gráfica. ¿Va? A mayor diámetro, en el método de difusión, hay menor concentración del antibiótico en la técnica de dilución. O sea que para lo que es en la técnica de difusión es susceptible, en la técnica de dilución es resistente. Y viceversa, ¿verdad? Es una relación inversa. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. Pero que ya lo vamos a ver mejor en la gráfica, nos va a quedar un poco más claro. La relación inversa, aquí está, miren. Bueno, la gráfica la tenemos más allá. Pero, por ejemplo, acá, cuando se diluye el antibiótico, cuando el antibiótico difunde, cuando está cerca del disco, acordémonos que va difundiendo, se va extendiendo, como que va disipando, va extendiendo. Entonces, cuando el diámetro de la zona de inhibición es mayor, quiere decir que aquí hay menos antibiótico, ¿verdad? Hay menos antibiótico. ¿Por qué? Porque fue diluyendo en el medio. Entonces dice, cuando la zona de inhibición es bien amplia, hay menor concentración de antibiótico. Pero ¿qué pasa? La bacteria es susceptible. Y por otro lado, aquí de izquierda a derecha, aquí se puso más concentrado el antibiótico, ¿verdad? Digamos que aquí se pusieron 10 microgramos, aquí se pusieron 5, 2.5, 1.25, 0.62, ¿verdad? 0.30 y tanto, va. Entonces, a medida que el antibiótico en el método de dilución se va diluyendo, va perdiendo eficacia, entonces la bacteria va a empezar a crecer. Quiere decir que a menor concentración, la bacteria es resistente. Es la relación inversa. Mientras que aquí, en la zona de inhibición del disco, ¿verdad? A menor concentración está aquí en el diámetro más grande, ¿verdad? Hay menos antibiótico. El antibiótico está más concentrado cuando lo ponemos acá, y aquí empieza a difundir hasta extenderse en el diámetro. Entonces, es el efecto, es el resultado opuesto, ¿verdad? Para lo que en el método de difusión a menor concentración es susceptible a la bacteria, para el método de dilución a menor concentración es resistente en los tubos de la derecha porque hay crecimiento bacteriano. No sé si me doy a entender, niños. Ustedes pregunten. ¿No hay preguntas? Vale, sigamos. ¿Cuánto tiempo tengo, licenciado Varela? Licenciado Orellana, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, ¿qué tenemos acá? Lo que ha ocurrido. Bueno, esta diapositiva, el principio de la difusión, esta que la tendría que haber puesto yo más atrás. ¿Va? La difusión del disco es que una vez que se coloca en el agar, vean cómo difunde hacia los lados, ¿va? Y hacia el fondo. Y aquí tenemos a la izquierda que es bueno, para colocar ahí los discos. Es para colocar un dispensador de discos. Vamos a la siguiente. Esta tenía que verla puesta. La correlación con la SIN ya les expliqué, no sé si tienen dudas. Aquí hay una gráfica. Va en la gráfica. Aquí tenemos el diámetro de inhibición y aquí tenemos la concentración en el método de dilución. ¿Verdad? Entonces, digamos aquí,
tenemos 26 milímetros de diámetro, ¿verdad? Tiene un diámetro bien amplio. La bacteria es susceptible, ¿verdad? Pero en este caso acá, la concentración en microgramos se ha reducido, entonces la bacteria es resistente. Esa es una correlación inversa. ¿Quedó claro? A menor concentración en el método de difusión, la bacteria es susceptible. Y el método de dilución, a menor concentración en el método de dilución, la bacteria es resistente, porque se ha ido diluyendo de izquierda a derecha. ¿No tienen duda? Entonces, corresponde una gráfica, una pendiente negativa en ese caso. Es igual, ¿verdad? La correlación del halo de inhibición con la concentración en microgramos del método de dilución. Ahora, el punto de corte se refiere a la zinc cuando se ha utilizado un método de dilución. El punto de corte es el tubo donde usted mira hasta ahí donde llegó el crecimiento, esa es la zinc. O el diámetro que se mide en el método de difusión. Igual, pues el microorganismo se va a clasificar como susceptible, intermedio o resistente, en este caso. Bueno. Ahora, microdilución en caldo, en estos tubitos de poliestireno con microcantidades, ¿verdad? Entonces, esta prueba es más rápida, son semiautomatizadas y como ustedes ven en la plaquita, en los pocitos en donde se ve turbidez, ha habido crecimiento. Se pueden ensayar varios antibióticos a la vez, ¿verdad? De una vez se pueden ensayar varios antibióticos y vean ustedes en donde no se ve crecimiento, turbidez, pues ahí la prueba, el antibiótico ha sido efectivo, ¿verdad? Ha habido inhibición del crecimiento. Entonces son pruebas cuantitativas en este caso porque es dilución, pero es microdilución. Ya no se trabaja en tubo grande, sino que en estas plaquitas de poliestireno con volúmenes muy pequeñitos. Y se ve igual el resultado a través de la turbidez, ¿verdad? O inhibición del crecimiento. Bueno. Ahora, los aspectos básicos para los microorganismos fastidiosos, tenemos acá, por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, que son bacterias fastidiosas que requieren ya medios de cultivo más especializados, ya requieren sangre, requieren vitaminas, una atmósfera especial, un tiempo de incubación prolongado, ya no es el método de Kirby-Bauer, ¿verdad? Ya sería un método ya modificado, ¿verdad? Que pueden emplear el método, el agar Müller-Hinton, al que se le agrega sangre, o pueden emplear otro medio de cultivo, por ejemplo, un medio especial para gonococo, para Neisseria gonorrhoeae. Bueno, entonces estas son bacterias de difícil crecimiento, por ejemplo, el Haemophilus, especies de Haemophilus, la Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, los estreptococos hemolíticos, los del grupo Viridae, bueno, son bacterias que necesitan sangre y necesitan una atmósfera con CO2 para poder crecer, ¿verdad? Entonces, estos se pueden trabajar modificando el método, ¿verdad? Ya al medio de cultivo se le pone sangre, ya se pone una atmósfera de incubación, se pueden probar discos especiales dirigidos a estas bacterias, ¿verdad? Que son específicos para ellas. Entonces ahí que hay que modificar el método. Entonces se modifica el medio, la incubación, los tiempos de incubación, la atmósfera. Por ejemplo, cuando se va a ensayar especies de Haemophilus, ya el medio de cultivo puede ser un medio ya específico, ¿verdad? El HTM, que es un medio especial para Haemophilus. Ya este es un medio especial para Haemophilus y se le tienen que agregar el factor X y el factor 5. El factor X y el factor B, que son coenzimas, ¿verdad? Para que le ayuden en su crecimiento. Entonces ya son bacterias fastidiosas que ya no son de crecimiento rápido, ¿verdad? No son de crecimiento rápido ni son de fácil crecimiento. Entonces el método se tiene que modificar a sus requerimientos de necesidades nutricionales y de atmósfera de crecimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, este ensayo, ¿verdad?
en donde se ha ocupado este medio de cultivo con sangre, ¿verdad? Hematina bovina, tiene extracto de levadura, tiene que tener una atmósfera al 5% CO2, 35 grados centígrados, siempre el pH ajustado 7.2 a 7.4, y ahí se ven los resultados en la zona de inhibición, ¿verdad? Que se ve más oscura, ¿verdad? Se ve más oscura en la zona de inhibición. Ya no van a ver, aquí no se van a ver a los transparentes, ¿va? Porque el medio es diferente. Se va a ver una zona de inhibición del crecimiento, ¿verdad? En este caso se mira más oscura la zona, ¿verdad? Por el medio de cultivo, aquí lo tenemos, aquí se mira mejor. Este es un agar que contiene sangre, ¿verdad? Tenemos las zonas de inhibición del crecimiento bien delimitadas, se pueden medir. Entonces vean, los antibióticos que se ensayan ya son especiales, ¿verdad? Ya salen de aquella tabla que les mostré para bacterias gram negativas, para bacterias que están en localización intestinal. Es una tabla diferente. Y aquí son antibióticos que tienen que ensayar propios para estas bacterias. Y el resultado es igual, ¿verdad? La medición de las zonas de inhibición. Para Neisseria gonorrea se puede ocupar un agar GC, que es el gonococo, ¿verdad? Con suplemento, siempre poniéndole el factor X y el factor B. La incubación es igual, ¿verdad? Y en estos casos, para Neisseria se tiene que hacer una prueba, ver si la bacteria no está produciendo la enzima beta-lactamasa, que es la enzima que inactiva el antibiótico. Entonces se hace una prueba antes, sencilla, que se llama prueba de nitrocefin. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, este es un disquito que contiene una cefalosporina, es un antibiótico que también tiene el anillo beta-lactámico de las penicilinas. Entonces lo que se hace una prueba, bueno, dura 20, o sea, se lee a las 24 horas la prueba. Pero esto anticipa a que cuando se sugiera el tratamiento, se vea que la bacteria no produce la enzima beta-lactamasa, ¿verdad? Porque también a veces los médicos dan de una vez el antibiótico con el ácido clavulánico, ¿verdad? Que el ácido clavulánico, el sulbactán, esos son inhibidores de la enzima beta-lactamasa. Más de algunos de ustedes le habrán dado un antibiótico que tiene también ese inhibidor de la enzima, ¿verdad? Porque de una vez está poniendo el antibiótico y de una vez está también limitando a que la enzima inhibe el efecto del antibiótico. Entonces dan de una vez los dos. Vamos a ver en qué consiste bueno, para Streptococcus pneumoniae tenemos el agar Müller-Hinton, ¿verdad? El que hablamos ya. Se le pone 5% de sangre desfibrinada de carnero en atmósfera de CO2 de 20 a 24 horas. Cuando se quiere detectar estafilococos resistentes a la meticilina, ¿verdad? Hay antibióticos, estas cepas, ¿verdad? MRSA quiere decir estafilococos aureus meticilino resistentes, y son cepas, perdón, son cepas que dan mucho problema en enfermedades nosocomiales. Entonces, cuando se detectan microorganismos meticilino resistentes, porque ya se dio tratamiento y no se dio, entonces se prueba este disco de oxacilina de 1 microgramo. Solo ese disquito, por eso les decía yo que no se puede trabajar con la tabla anterior de todos los antibióticos, que era para otros géneros de bacterias. Entonces se trabaja con un disco de oxacilina para estafilococos aureus resistentes a la meticilina. Se incuban las placas y se ve el halo de inhibición. Ahora, ¿en qué consiste el método de la cefalosporina cromogénica o método de nitrocefin? Es un método muy sensible, fácil de hacer, de realizar, y lo que va a detectar es la hidrólisis del sustrato. ¿Cuál es el sustrato? El sustrato es el disquito que contiene un antibiótico, es la cefalosporina cromogénica, que es amarilla. Es amarilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se prepara la suspensión de la bacteria en estudio, se coloca un poquito del inóculo de la bacteria sobre el disquito de nitrocefin y se deja 10 minutos. Y después se observan los resultados. Entonces se puede determinar para hemófilos influenza, enterococos especies que producen beta-lactamasas, ¿verdad? Entonces,
Aquí lo que vamos a ver es la hidrólisis del sustrato, que es el disco de nitrosbefin, que es el antibiótico. Sí, cambia a rojo, quiere decir que la bacteria en estudio produce la enzima beta-lactamasa, capaz de hidrolizar el antibiótico produciendo un complejo coloreado, color rojo. Si permanece intacta el disquito de nitrosbefin, que es amarillito, quiere decir que la bacteria no posee la enzima beta-lactamasa. Entonces esto se hace para evitar dar un tratamiento que no sea beneficioso para el paciente, porque está la enzima que la produce la bacteria, que hidroliza el antibiótico. Entonces vamos a ver, hay una diapositiva, aquí tenemos. A la izquierda quiere decir que el sustrato, el antibiótico que está ensayándose allí en ese disquito, que es un sustrato cromogénico, amarillo originalmente, fue hidrolizado por la enzima beta-lactamasa de la bacteria. A la derecha, si se probó la bacteria en estudio y no cambió, quiere decir que no tiene la enzima beta-lactamasa. ¿Verdad? Entonces es una prueba para detectar estas enzimas en algunas especies de bacterias. Y al final van a inactivar el antibiótico, ¿verdad? De nada va a servir que le den tratamiento al paciente. Y los métodos automatizados, ¿verdad? Que ya son métodos más avanzados, sí, se requiere equipo quizás ya de más alto costo. Van a medir la turbidez o fluorescencia para detectar el crecimiento. Aquí lo hemos visto, pues, visual, el crecimiento, se han medido los diámetros visualmente, pero en este caso, aquí, la técnica nos va a indicar turbidez o fluorescencia para detectar crecimiento o ausencia de él, ¿verdad? La ventaja es que se emplean volúmenes pequeños y los tiempos de incubación son menores, quiere decir que los resultados son más rápidos, ¿verdad? Ahora, estos son métodos confiables para estudiar todo tipo de bacterias, ¿verdad? De crecimiento rápido, pero no son adecuados, igual que Kirby-Bauer, ¿verdad? Para bacterias de crecimiento lento o con requerimientos especiales. Hablamos de bacterias fastidiosas. Y aquí tenemos una diapositiva de los resultados en estos métodos automatizados, que es una plaquita en donde se puede ver pues la fluorescencia, que está más intenso el color verde, en donde ha habido crecimiento, ¿verdad? Hay turbidez, hay crecimiento, quiere decir que el antibiótico que se ensayó ahí no fue efectivo, y como les mencionaba, son resultados más rápidos y son confiables también. Lo único que el equipo pues ha de ser un poco más de alto costo, ¿verdad? Hablamos de la técnica de Kirby-Bauer, que es fácil, es rápida, es de bajo costo, ¿verdad? Es confiable. Bueno, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Les agradezco por su atención, pero también espero que lean los contenidos y que cualquier pregunta me la hagan llegar, o si ustedes quieren una consulta así, la puede programar.